Pida la palabra. Introducción y breve síntesis. ¿Para qué un texto de comunicación oral? Para reivindicar la espontaneidad de la palabra y fortalecer la capacidad que todos tenemos de hablar ante un auditorio, desarrollando así nuestra personalidad y la del público, en un acto único y creativo que nos hará mejores y más libres al expositor y al oyente. Para recordar que la comunicación auditivo-oral, con sus aspectos racionales, emocionales y corporales, tiene una historia de más de 1 millón de años en la especie humana, en tanto que la escritura apenas cuenta con 6 o 7 mil años de existencia. Para rectificar y complementar a las academias del idioma, que se han limitado a lo escrito y se han convertido así en academias de la media lengua o instituciones afásicas que olvidan la comunicación en acto, la expresión oral en su riqueza integral, emocional e interactiva. Y ello es porque es más simple y fácil consagrarse al signo escrito, estable y fijo del texto. Pueden analizar los discursos en su versión escrita, pero no lograrán reproducir ni valorar la riqueza del instante en que se unificaron el público y el expositor en la improvisación y la voluntad. Tampoco entenderán el tono de la voz, el ademán, la mirada ni la ansiedad del público. Al lado de eso, un texto escrito puede ser bello, pero frío y unilateral, pues no recoge la interacción con el oyente como lo hace el discurso. Así, se autopsia la palabra, pero no se vive la creación del mensaje ni su riqueza articulada de signos verbales y no verbales. Lo sabemos. Por bella que sea una crónica taurina, jamás expresará la emoción, la tensión ni el tiempo detenido en los relojes durante un natural. Un comentario libresco tampoco podrá expresar cabalmente el momento mágico de una aria operática, que es por principio irrepetible. Presento un texto sobre la comunicación oral para recuperar el respeto, debido a los oyentes de todos los auditorios de ayer, de hoy y de mañana, que no han requerido estudiar la gramática, la lingüística ni el estilo para comprender el ritmo, la razón y la belleza. Porque cada ser humano tiene dentro de sí la estructura integral del habla, su sintaxis, su semántica, su semiótica, como una capacidad innata a la que Noam Chomsky llamó competencia. Puede ser que no piense, que no sea consciente de ella, pero esa estructura existe igualmente en el más cultivado o estudioso como en quien lo es menos. Y es un ritmo de reglas preexistentes. Tal vez un oyente no pueda explicar la diferencia entre el condicional y el subjuntivo, pero si escucha usar podría en lugar de pudiera, sentirá que el ritmo interno se ha roto y se ha deteriorado la relación con el orador. Un texto para comprender cómo el interlocutor, individual o colectivo, puede recibir el total de la personalidad de quien habla, percibir su sinceridad comunicativa, su autenticidad humana y entender que sabe lo que expresa, ha estudiado lo que expone, cree en lo que dice, es decir, no recita ni lee lo pensado o escrito por otros. Descubre entonces la farsa del teleprompter que usan hoy muchos líderes, leyendo lo ajeno con rigidez mortuoria. Un texto sobre la comunicación oral para que todos desarrollemos y redescubramos nuestra propia personalidad a través de la comunicación y podamos conducir y orientar, para que impulsemos, además,
el proceso de totalización de nuestra conciencia y la autoconstitución de nuestra existencia que la psicología y la filosofía del siglo XX han puesto, porque comunicar es un instinto básico que muchas veces reprimimos, un impulso vinculado a la vida, la creación y la integración que define el instinto erótico en su sentido profundo, mucho más amplio que la mera sexualidad. Un impulso por comunicar la personalidad de manera integral y no solo de manera segmentada. Aún en este tiempo de tantos estímulos informativos y de la nueva comunicación del Facebook y el Twitter, sabemos que una frase informa sobre un hecho o un estado anímico, pero que solo una exposición transmite la personalidad compleja del que habla y su cosmovisión. Y por eso, los propios internautas están buscando y construyendo su propia forma moderna y sintética de discurso, el blog. Un texto para recuperar las capacidades que el dictado formalista y la comunicación escrita han bloqueado, con una educación que nos llena de datos y conceptos, pero no nos enseña a comunicarlos, a persuadir con ellos y, por ende, a recrearlos, y en esa práctica recrear nuestro razonamiento, nuestra personalidad y la de nuestros oyentes. Un texto para reaprender lo que en la niñez nos arrebataron, saber hablar con el cuerpo y expresar todo concepto con vitalidad y belleza. Muchos piensan erróneamente que la comunicación debe ser breve y exacta como una ecuación matemática, y que el discurso para grandes grupos y la oratoria solo tiene ración e intensidad en circunstancias épicas similares a la toma de Bastilla. Pero ese es solo un caso entre muchos, porque lo cierto es que todos los momentos y actos humanos tienen algo importante o de sublime susceptible de ser comunicado. Por ejemplo, la ciencia y su progreso, el intercambio cultural y productivo entre los pueblos, el crecimiento económico y la extensión de la riqueza, la competencia por el progreso, etc. Todo ello puede y debe tener un discurso emocional, lírico y convincente. Tal el tema de la vida y la muerte de Steve Jobs y su consigna Think Different. Y pensar y hablar diferente es comprender que no solo es lírico o épico, quitar a algunos, sino que también lo es mucho más, crear para todos, utilizando con inteligencia los inmensos recursos que la ciencia, la comunicación y el intercambio mundial ponen a nuestro alcance. Este tiempo moderno y juvenil busca a los grandes expositores y motivadores de esos temas. El discurso de convocatoria, confianza y optimismo sobre el proceso y la inversión que pronuncié cientos de veces durante los 5 años de mi gobierno me permitió impulsar la producción y el empleo a velocidades nunca alcanzadas, y con ello reducir la pobreza más que en ningún otro país. Cambié el viejo discurso conflictivo y redistribucionista que termina mordiéndose la cola y agravando la pobreza, por la fe en los factores positivos de la ciencia, la infraestructura social y en el comercio que crean trabajo. Estoy convencido de que ese será el rol de la juventud, que rescatará la palabra para el discurso de la modernidad y el bienestar, porque quien se comprende a sí mismo comunicando, comprende a los demás. Deja de lado el facilismo, de culpabilizar a otros por sus propias carencias y complejos. La plenitud anímica, la libertad social y el éxito están unidos a la palabra.
Hemos transitado durante 5 años en las universidades, luego de 10 años o más, pero muchos no sabemos expresar convenientemente lo aprendido, ni convencer con ello. No desarrollamos en nosotros ese aspecto creativo y esencial. Se nos entregan datos, se nos da información, pero no se nos enseña a transmitir, a comunicar esa información. Y lo primero que debemos recordar es que la mejor manera de aprender algo es enseñándolo. No hay modo más eficiente de comprender un lema que anexionándolo en acto y en público. Es decir, transmitiendo, comunicando de manera ordenada lo que uno ha aprendido. Nos entregan datos, pero no nos enseña a expresar esos contenidos. Por eso el propósito de este texto es hacer conscientes de ese problema a todos sus lectores y lograr que comprendan que vivir sin comunicar inteligente y emocionalmente es vivir a medias. Y esa comprensión, como el espacio einsteiniano, no tiene asignado un número de meses, durará en tanto persiste el interés de quienes desean aprender a realizarse, ganar autoestima y superarse a través de lo que tienen dentro, y luego durará por toda la vida en la que ejerceremos nuestra capacidad de comunicación, siempre creciente, porque cada uno tiene como riqueza sus vivencias estéticas, su conocimiento, sus emociones, sus experiencias, y debe saber compartirlas y por consiguiente hacerse mejor y más grande a través de la comunicación. Vamos a estudiar la forma de comunicar eficazmente a través de la palabra como la voluntad hacia los otros y el objetivo de la expresión. En segundo lugar, demostraremos por qué debemos actualizar la expresividad corporal, la cual hemos olvidado en algún momento del camino. Analizaremos el miedo a hablar que todos tenemos, esa ansiedad que sentimos, pero asumiéndola de modo paradójico, como una sensación imprescindible y necesaria para poder expresarnos bien. Estudiaremos y, de ser posible, readquiriremos las capacidades que tuvimos originalmente, como la capacidad esquemática, la memoria y el ritmo interior, tan necesarias en la construcción del discurso, pues para hablar bien hay que conocer lo que se habla. Para conocerlo se debe estudiar profundamente el tema, luego sintetizarlo, y solo entonces, sobre la confianza esencial de saberlo, expresarlo, enriquecido como uno quiera, de acuerdo con la situación y el público al que uno se dirija. Una advertencia inicial. Para lograr persuadir, nosotros mismos debemos estar persuadidos de la verdad que exponemos. De lo contrario, la persuasión será imposible. Ya Platón, en uno de sus diálogos, Gorgias, rechazaba a los sofistas, capaces de sustentar por igual lo verdadero y lo contrario, y exigía a los retóricos usar las técnicas de la persuasión sin abandonar el rol moral o filosófico de decir la verdad. En este texto afirmamos que el tema es más profundo sin expresar la verdad o, cuando menos, sin tener la convicción de transmitirla. Es imposible persuadir porque, como veremos, las palabras dirán algo que el resto del discurso traicionará.